Hola, buenos días, buenas tardes. Los saludamos desde el periódico El Colombiano, Daniel Rivera, el editor general de El Colombiano, Camilo Acosta, nuestro periodista encargado de los temas de educación, que conoce todo el tema de la reforma a la educación de la que queremos hablar ahora. También Santiago Ángel nos acompaña desde Bogotá. Hola Santiago, buenos días. Hola Luz María, buenos días para todos ustedes, ¿cómo están? Bien, y lo tenemos porque queremos también hablar mucho del tema de Gustavo Petro. Pues antes de empezar a nuestros temas, lo vimos, le dieron como un tracamanazo, dirían acá en la revista The Economist. Sí, le dieron durísimo, con papa y yuca, como decimos aquí. Le dijeron que en la mitad de su periodo Petro que estaba tambaleando. Sí, ellos se refirieron a varias cosas, Luzma. Dijeron que Petro debía dejar de ser populista y ser pragmático, que ya habían pasado 2 años, que no había podido sacar adelante sus reformas. Incluso aplaudieron algunos de los puntos de las reformas, como la pensional, ¿cierto? Que llegara a la población mayor que no ha podido obtener una pensión. Aplaudían eso, pero le decían, usted es un populista, sea pragmático, porque además está sacando a la gente de centro que lo apoyaba. Y mencionan incluso eso, mencionan que con la salida de Ocampo del Ministerio de Hacienda, eso empezó una crisis en el gobierno. Bueno, y menciona también a Laura Sarabia y a Nicolás Petro. Que ya hemos dicho todos, pero pues que lo diga el Economist, que es el semanario, la revista, digamos, de mayor prestigio en el mundo en términos periodísticos, pues. Como de análisis duro, ¿no? Inglesa. Sí, eso es, pero, y esto además lo dice mientras Gustavo Petro estaba en Suecia, que ¿qué se fue a hacer a Suecia, Santiago, por allá? ¿Qué se fue a hacer? ¿La cachucha? ¿La gorra? No, se quitó la cachucha, ¿no? Es decir, cuando está aquí como en la casa, como que él se siente en la casa, entonces se pone la gorra. Ya cuando se va, se pone el traje de gala y se quita la gorra. Luz María está en Suecia y en Suiza en una gira por Europa que tiene la intención principal de unas conversaciones sobre la paz en el mundo, y va a tener además una cita con el presidente Zelensky en este discurso que ha tratado de imponer el presidente Gustavo Petro sobre la paz en el mundo, a pesar de que en Colombia la situación pública va muy mal. Pues mira, hay dos temas que han salido de lo de Suecia. Una muy banal, quiero algo muy frívolo, y es que cuando se quitó la gorra y se pudieron hacer imágenes ya desde arriba, pues realmente si lo que se hizo el presidente Petro fue un tema capilar para que le creciera el pelo, pues por ahora no le ha crecido, está igualita la claro, calva, es que por decirlo de alguna manera. Dicen que eso se demora, ese tratamiento. Veamos la foto porque está igual, eso se demora, es decir, no crece ahí mismo. ¿Cuánto se demora? Porque es que llevamos de gorra ya 2 meses. Lo que pasa es que primero es como arrasan un poco con el cuero cabelludo para poder hacer los implantes, y una vez hacen los implantes, eso empieza a crecer. Pero bueno, más allá de lo frívolo del tema, de todas maneras hay que estar pendiente, porque si no le crece el pelo, o falló el tratamiento, o era otra cosa, que es ahí donde deja de ser frívolo para hacer algo de interés nacional. Y siguiendo con la frivolidad, muy bien trajeado el presidente, al lado de su esposa Verónica Alcocer, se veían muy bonitos. Pero también le dieron palo en las redes, que mientras iba ya a decir que qué pesar lo que está pasando en Palestina, aquí en Jamundí estallaban bombas y él no se preocupaba. Tanto que le tocó salir a hacer un trino pronunciándose, porque efectivamente mientras aquí había un gran ataque con bombas en pleno centro de Jamundí, pues él estaba ya llorando o quejándose por la situación de los palestinos. Y que Jamundí es un municipio que está a 15 minutos de Cali, ¿no? Claro. Pero bueno, en realidad nuestro primer tema de la semana es el tema de la reforma a la educación, porque realmente ha estado ha habido una cantidad de tiras y aflojes dentro del Congreso. Había una reforma, parece que los de la oposición, los de la oposición les hicieron una jugadita a los del gobierno y terminaron mezclando una ley, un articulado que ya no les gustó a FECODE. Después de que se aprobara el tercer debate. Porque esto vale la pena recordarlo. Es decir, antes de la semana pasada no estaban en ningún acuerdo, había 2 proyectos. 2 ponencias. Entonces, para poder conciliar lo que no se hizo en salud, por ejemplo, lo que no se ha hecho en pensiones, pues trataron los senadores de juntar las 2 ponencias, pero al juntarlas
pues FECODE se enojó profundamente porque habían quedado por fuera varios de los puntos. Cuéntenos un poco qué fue el tema. Bueno, pues esa era una de las reformas que de hecho más pues aplaudía incluso sectores de la oposición por su capacidad de consenso, por trabajo. Es una reforma de ley estatutaria que tiene que pasar 4 debates. Pasó el tercero en la Comisión Primera del Senado, que fue lo que dice Luzma, donde hubo esos consensos, esos acuerdos con la oposición, e incluyeron pues una serie de artículos que a FECODE no les gustó, que eso, la evaluación docentes por el desempeño de los estudiantes, un tema sobre reconocer que el sistema educativo es un sistema mixto, es decir, que también incluye al sector privado y al sector público. Porque en la reforma solo se mencionaba la educación pública, ¿no? Sí, y pues también hubo ahí en la de FECODE. En la original. Es que vale la pena mirar punto por punto. El primer punto complicado era la evaluación docente. Porque decían que los docentes, según cómo les fuera a los estudiantes en las pruebas saber, los iban a calificar. Ellos se rebotaron que eso no puede ser. Bueno, eso tiene sus bemoles, ¿cierto? Pero los otros 2 puntos son la democracia directa en las universidades. Que ese era el punto. O sea, es que mientras estábamos viendo solo la reforma pensional y la reforma a la salud, ya los rectores de las universidades, con todo ese pantanero de la Universidad Nacional, ellos ya venían reuniéndose con congresistas desde hacía un mes, viendo que el gobierno lo que quería hacer era hacer democracia directa en las universidades para elegir rector. ¿Qué es democracia directa? Que gana la mayoría, y obviamente la mayoría son los estudiantes. Pero ahí la problemática, además, que tiene que ver con lo que estamos viviendo en la Universidad Nacional y la pérdida de autonomía de la Universidad Nacional, porque el gobierno se metió, tiene que ver con que la democracia directa puede llegar incluso a que los estudiantes definan qué maestrías dictar, para qué se dedica el bienestar universitario, para qué se dedica la universidad. Es decir, se abre una tronera al abrir el punto de la democracia directa que preocupa. Estuve hablando con Jorge Iván González, que ha sido profesor de la Universidad Nacional y fue director de Planeación Nacional de Gustavo Petro, y él decía tajantemente: aprobar la democracia directa es acabar con la universidad pública en Colombia. Ese punto está ahí, ya lo volvieron, ahorita decimos qué fue lo que pasó ya jueves y viernes. El otro punto complicado es el de lo público y lo privado, porque los de FECODE nunca han querido que la educación sea prestado por privados. Pero hay muchas experiencias, como los colegios por concesión en Bogotá, que fueron supremamente exitosos. Hasta Jorge Iván lo mencionó en una de sus intervenciones. Claro, entonces lo que precisamente él dice, si en el Plan Nacional de Desarrollo pusimos que a 500.000 personas se les va a dar educación, eso no lo puede hacer solo el Estado. Es decir, si no se meten los privados a aportar en educación, no logramos esas metas. Ese es uno de los grandes retos, por ejemplo, de Antioquia. El 40% de la educación en municipios de Antioquia es en zonas rurales que tienen que prestar privados. Bueno, entonces esos son 3 puntos, los 3 puntos como más peleados en esas reformas. Y preocupa porque ya habían quedado por fuera prácticamente, había quedado, incluso lo de la evaluación ya no era importante, pues ya lo de la evaluación había quedado en un segundo plano, lo de la democracia directa se había quitado y también se había lo público y lo privado podían coexistir, lo mixto había quedado. Y entonces, como FECODE hizo paro, se le reveló al gobierno de Gustavo Petro, pues entonces ahora la ministra volvió e incorporó los puntos que FECODE quería en la reforma, ¿no? Sí, de hecho ese acuerdo que se había hecho en el tercer debate en la comisión primera ya quedó en nada, ya se presentaron entonces 2 ponencias para el último debate, que es la ponencia del gobierno, reincorporando, como retrotrayendo eso, y otra ponencia que presentaron pues los senadores opositores que habían acordado, pero ya se fueron por otro camino, que fueron pues Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, y David Luna, que son los de la oposición. Bueno, Santiago, ¿y cómo están las fuerzas allá? ¿Usted cómo ve el tema del Congreso? Porque ya quedan pocos días. ¿Hasta cuándo tienen para aprobar esta ley estatutaria? Luz María, en cualquier caso, hasta el 20 de junio hay varios frentes abiertos. 20 de junio, esto es el jueves de esta semana. Sí, exactamente. El gobierno tiene 3 frentes abiertos ahora: la pensional, la laboral y la de educación. La laboral tienen que dejarla con la ponencia verificada del gobierno para que pueda debatirse en la próxima legislatura o en sesiones extras. La pensional sí tiene que aprobarse el 20 de junio, igual que la de educación.
Yo lo que creo es que el gobierno tenía la intención, porque así lo dijo el ministro del Interior en los últimos días, de respetar esos acuerdos que se habían hecho con la oposición para la reforma a la educación, pero el paro de FECODE hizo que el pacto histórico retrocediera y probablemente entonces ya no vayan a aprobarlo. Porque entre otras cosas, otra de las razones es que esa reforma, la Universidad Javeriana hizo un análisis somero de cuánto costaría esa reforma. Sumaba más de 50 billones de pesos, lo que plantea la reforma. Pero finalmente, ¿de dónde van a sacar esos 50 billones? Es decir, si el Estado está recortando. Entonces me decía algún rector, eso es un canto a la bandera, porque finalmente aprobar la reforma no tiene importancia solo si no está lo de democracia y lo de público y privado. Si se aprueba sin eso es prácticamente un canto a la bandera, porque es decir, si todos queremos educación para todos, porque dice se aplicará de manera progresiva, entonces al aplicarse de manera progresiva toda la vida se podrá decir no, estamos en la aplicación, entonces ese dinero, pero realmente pues ojalá se la aprobaran sin esos puntos como para no generar ese ruido que el presidente Gustavo Petro tal vez está buscando decir no me dejaron aprobar nada. Luzma, pero hay una cosa dos cosas que quiero anotar. Uno es la historia de todas las reformas de Gustavo Petro, que el aval fiscal es tremendamente elevado, eso no hay con qué pagarlo. Pero es que imagínese que en este caso Hacienda ni lo ha dado, ni ha dado el aval, ni ha dicho por qué, porque él dice es que no, ¿qué es lo preciso ahí? Es decir, esa ley a qué nos está comprometiendo, no está claro a qué nos está comprometiendo. Entonces por eso ni siquiera ha dado el aval. Sí, y por otro lado, Luzma, que me parece muy importante subrayar es en esa reforma además se saca las matemáticas de la naturaleza, digamos, de la educación como derecho, ¿cierto? O sea, ya las matemáticas no serían vistas como parte imagínese eso, rígida de un currículum en un colegio, y en cambio sí ponen la filosofía. A mí me parece la filosofía maravillosa, ¿no? Debe estar ahí, pero no pueden sacar las matemáticas, además porque estamos hablando de las ciencias exactas. En cambio en la filosofía entramos en las ciencias sociales donde cada cual pues dice lo que Eso muestra un poco una falta de seriedad, pues pensar que en cualquier país del mundo, en cualquier sistema educativo del mundo, el esqueleto, la columna vertebral son las matemáticas y la lengua. Entonces decir que las matemáticas no son importantes para esa estructura, pero sí la filosofía y las humanidades y las ciencias sociales, muestra la falta de seriedad de algunos de los que, porque no todos, porque muchos efectivamente son serios, pero de algunos de los que quieren introducir en esa reforma aspectos que nada que ver. Bueno, y el segundo tema tiene que ver con lo que nos viene preocupando desde hace semanas y meses, pues esto del bolsillo del Estado, así como uno se preocupa por el bolsillo de la casa, pues el bolsillo del Estado parece haber estado en problemas, y esta semana en particular, Olga Rendón, la editora económica del Colombiano, cuéntenos qué fue lo que pasó con el dólar. Se pegó la escalada del siglo, como si fuera cual Egan Bernal subió de una manera veloz. Sí, llevamos 2-3 días de el dólar para arriba todo el tiempo, inclusive en la jornada del jueves subió 150 pesos en un ratico, y eso obviamente preocupa mucho a las cuentas de las empresas, del Estado y demás, y sobre todo porque no le sabemos... sirve al petróleo, es decir, si sube el dólar, pues el petróleo que exportamos... Le va bien a Ecopetrol. pero ¿cómo vamos a dejar de exportar petróleo? A los exportadores les va muy bien. Sí. A los importadores les va muy mal, pero al bolsillo de la gente en general le va muy mal, porque es que gran parte de la canasta básica es importada, ¿cierto? Entonces eso es increíble, ¿no? Todas las importaciones las pagamos en dólares. La tecnología la pagamos en dólares. Y gran parte de la comida, los agroinsumos, por ejemplo, para cultivar, ¿cierto? Uno piensa, la papa la sacamos aquí, pero en realidad el fertilizante viene de afuera. Pero no solo eso... Pero alguien ayer... que el dólar subió de 4.087 a 4.145,
decía, en 2 horas y media nos volvimos 3% más pobres. Sí. Es decir, en la medida en que el dólar sube, El peso nos colombiano, empobrecemos. el peso colombiano es el más devaluado de la región, ¿no? La plata que tenemos en el bolsillo vale menos. O sea, podemos adquirir en el mundo menos cosas. ¿Y por qué se ha dado eso, Olga? Porque siempre hay razones externas y siempre hay razones internas. Uno pues no sabe cuáles son las verdaderas. Así es, y yo creo que son verdaderas las dos. Hay unas razones externas y es que Estados Unidos no ha logrado controlar la inflación. Ya la Reserva Federal, que es como nuestro Banco de la República, dijo que no va a bajar las tasas de interés tan rápido como se esperaba. Y eso quiere decir que los inversionistas buscan refugios, entre esos el dólar. Y también hay una razón, hay otra razón internacional importante, que es la reciente elección de la presidenta de México. Eso siempre mueve claro, los mercados, ni para bien ni para mal, sino que se mueven. Pero además México siendo que es el principal socio de Estados Unidos, ¿no? Claro, y además porque nosotros estamos juntos en lo que llamamos canasta de monedas emergentes, entonces un poquito lo que pasa en uno se siente en el otro. Pero normalmente las enfermedades las siente el que está más débil, el peso colombiano está muy débil, es muy, muy vulnerable a cualquier cosa, entonces aquí se siente más que en el resto de los países. Y además tenemos el contexto interno, que es muy complejo, ya lo hemos dicho, el gobierno ha anunciado que no tiene plata para... Pues sí, las manifestaciones de Gustavo Petro. Yo estaba viendo esta curva de crecimiento y hay un pedacito, este primer pedacito que subió un poquito, un premio de montaña de como de segunda o tercera categoría. Pirineos. No, Pirineos Pirineos es de es primera duro. categoría. Es porque tal vez esa fue en la época en que Gustavo Petro dijo que no iba a pagar la deuda externa, ¿no? Cuando amenazó, cuando dijo que si no se le aumentaba el cupo de deuda, estaba dispuesto a no pagar la deuda, Sí. porque no tenía plata, en lugar de disminuir el gasto público. Ahí, eso fue a principios de este mes, experimentamos un aumento de unos 100 y punta de pesos. Y lo por que ha dólar. pasado en los últimos días es que hemos estado anunciando recortes, que estamos, nuestra regla fiscal está un poquito compleja. Así es, hay mucha expectativa frente a lo que este viernes se va a entregar, que es el marco fiscal de mediano plazo, donde se cuentan, el gobierno desnuda sus cuentas y ahí nos va a decir, yo creo que el déficit fiscal va a ser de tanto, que voy a quedar debiendo tanto, o que voy a necesitar más como plata. el papá o la mamá que reúne a la familia y le dice, bueno, aquí tenemos esta plata, debemos esta, nos vale esto vivir y entonces nos hace falta plata, ¿desde dónde la sacamos? El recorte parece que está siendo pequeño frente a lo que el mercado espera. Como ya hemos dicho anteriormente en este programa, el déficit del recaudo puede ser de 60 billones. Entonces, el gobierno dice que va a reducir apenas 20 billones. Esta familia el le faltan 60 billones para poder todo lo que ha pensado gastar. Entonces le va a tocar recortar viajes, recortar ayudantes a y restaurantes, todo. Sí. Y entonces, pero entonces solamente va a recortar 20. Entonces todo el mundo está diciendo, a este punto debería recortar otros 12 billones, pero al resto del año tendrá que recortar más, ¿cierto? Entonces Sí. eso es lo que están esperando Y este esa viernes. incertidumbre también la leen los mercados, Claro como que que los mercados leen, no, esta familia no sabe para dónde va, Se está no gastando sabe más. cuánto tiene, no sabe cuánto le falta, no sabe, entonces toca... Y el gobierno ha dicho que lo que va a hacer es que va a cortar funcionamiento, ¿no? Eso quiere decir inversión. recorte e inversión. Pero el presidente Gustavo Petro dijo de entrada, no vamos a renunciar a darle subsidios a los pobres, ¿no? Lo dijo así, no vamos a renunciar a los lo pobres. que pasa es que a mí me da la impresión que Gustavo Petro gana más propaganda diciendo que le da subsidios a los pobres, pero al día de hoy no le ha dado prácticamente un subsidio nuevo a los pobres que no se estuviera dando antes. Lo único no que lo hizo ha fue hecho. aumentarle un poquito a los adultos mayores de De 80. 80. Que, Es que decir, fue lo que hizo acá en Medellín. Que en el acabó de Jardín Botánico. pasar. Sí. Es decir, lleva 2 años diciendo que él da subsidios, pero todos los otros gobiernos dieron subsidios y más subsidios que él. Pero él por ahora, precisamente un poquito por ese desorden y porque además está planteando unas reformas, decía yo, la reforma a la educación, decía en el anterior punto, la reforma a la educación es impagable como está planteada. La reforma a la salud, en la reforma a la salud el presidente nunca ha querido observar que el problema de la salud es la financiación y nunca lo ha querido organizar. La reforma pensional se convierte en un gasto mayor. Entonces él sigue haciendo reformas en las que no tienen en cuenta de verdad los
qué es lo que tiene esa familia Colombia en el bolsillo para poder invertirlo, ¿no? Y ahí nos deja colgando de la brocha, Luz María, porque un dólar, obviamente el año anterior experimentamos dólar a 5.000 pesos y vimos la crisis, ¿cierto? Y fue una crisis que vivimos todos con los precios. Lo que esperamos es que el gobierno dé unos mensajes contundentes de que sabe manejar las finanzas, de que es responsable para que no ocurra lo mismo. Oiga, recuerde seguir viendo Mesa Central. Aparecemos como @periódico El Colombiano en Instagram, en Twitter, en Facebook y también aquí en YouTube. Antes aparecíamos como El Colombiano Videos, pero ahora nos encuentra como Periódico El Colombiano para que se entere de todo lo que sucede en Medellín, Antioquia y Colombia. También nos pueden ver en Spotify. En Spotify ya hay espacio para video, así que si usted está ahí escuchando su canción y de pronto quiere ver el video podcast Mesa Central, lo puede hacer desde ahí. También en Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, estamos en todas partes. Qué bien, qué bien. Ojalá nos sigan por cualquiera de esas plataformas. Bueno, nuestro tercer y último tema de la semana es el tema de Mancuso y sus declaraciones. De repente apareció Salvatore Mancuso dando unas declaraciones explosivas, otras declaraciones explosivas. Lleva 20 años dando declaraciones. Antes ponía explosivos. Ah, no, él no ponía explosivos, mandaba a matar gente. Sí, hacía masacres. Y ahora entonces se dedica a las declaraciones explosivas. ¿Cuáles fueron las últimas, Daniel, que salió a decir Mancuso? Salvatore Mancuso habló con el periodista Daniel Coronel en W Radio y yo creo que lo más escandaloso que dijo, que incluso los periodistas de ahí de la mesa pararon ahí mismo las cañas y dijeron ¿qué pasó aquí? Fue que dijo que Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz de Álvaro Uribe Vélez, hoy prófugo de la justicia por el caso de la desmovilización de un bloque falso de las FARC que se llamaba Cacique La Gaitana supuestamente, fue él quien intrigó quien no, dio la intrigó orden, no, él dijo, mandó a matar a Vicente Castaño. A Vicente Castaño, de quien siempre se dijo que lo habían matado los propios paramilitares, ¿no? Y que Monoleche, este paramilitar que se llamaba Jesús Ignacio Roldán, si mal no recuerdo, y que era mano derecha de ellos. Yo me acuerdo que Capeto, que era un periodista que trabajaba acá, conoció a Monoleche como uno de los guardaespaldas de Carlos Castaño. Siempre se dijo que él fue el que lo había matado. Incluso encontramos una nota de Verdad Abierta en la que él decía que él le echaba el agua a Luis Carlos desde antes, ¿no? Pero sí, lo que pasa es lo siguiente, es que realmente llama mucho la atención que Salvatore Mancuso no hubiera dicho esto antes. Sí. Es decir, si Salvatore Mancuso tenía que decir todo lo que sabía, si había tenido oportunidad, él estuvo en Justicia y Paz, él tuvo 80 entrevistas con medios de comunicación, tuvo desde Estados Unidos la posibilidad de manifestarse. ¿Por qué apenas ahora, cuando está buscando ser gestor de paz, Gustavo Petro ahora parece gran amigo de él, porque entonces dice usted puede ser mi gestor de paz? Entonces ahora para ser gestor de paz empieza a dar otras declaraciones que antes no había dado. ¿Qué le va a significar esto en Justicia y Paz? El hecho de que no haya dicho esto antes. No sé, Santiago, ¿usted cómo evalúa qué ha sabido de este punto? Claro, Luz María, Mancuso está actualmente en Justicia y Paz y también tiene un proceso abierto en la Justicia Especial para la Paz. Tiene dos caminos para seguir contando la verdad y reparar a las víctimas. De hecho, hay un conflicto de competencias que está por resolverse en la Corte Constitucional. El otro elemento es que el gobierno lo delegó ya a gestor de paz, y esta entrevista se da en un momento en el que se ha dicho que Mancuso está cerca de la libertad, pero finalmente no la ha obtenido. Y no la ha obtenido porque los jueces de Justicia y Paz, algunos han considerado que todavía no ha cumplido a cabalidad con las penas que le fueron impuestas o que no ha contado toda la verdad. Entonces puede verse como una forma de nuevo de presionar a la JEP a donde tiene que ir a continuar declarando para que le otorguen la libertad. Sí, es que sí, porque precisamente en la entrevista que él daba uno veía que permanentemente estaba diciendo que estaban abusando de él, que él ya había pagado todo con la justicia, que lo tenían que liberar. Realmente la entrevista era un poco para él hacer la propaganda de que lo tenían que liberar, pero llama mucho la atención varias cosas. Primero, en el tema particular de Restrepo. Recordemos que este señor Restrepo fue comisionado de paz, él tenía un libro que se llamaba La Ternura, él era un psiquiatra, terminó de consejero de paz de una manera un poco extraña del presidente Álvaro Uribe, pero realmente cuando uno va y lee la historia,
Lo que pasó, según cuenta Monoleche, que usted lo traía a colación, es que Monoleche cuenta que una vez estaban en la cárcel y que llegó un tipo de la oficina, no sé si Danielito, Danielito, sí. Y que entonces ahí estaban Mancuso y estaba Monoleche y estaba otro y que le dijeron, oye Danielito, ¿cómo fue la muerte de Vicente Castaño? Y que Danielito dijo, no, eso el gordo Pepe que era el que cuidaba a Castaño, lo detuvieron y una gente entró y mató a Castaño y se supone que ahí estaban vestidos algunos de la Dijín. Entonces, realmente la versión que tiene Mancuso es de una charla en la cárcel con otras personas, es decir, las pruebas que puede tener Mancuso para demostrar eso no parecen ser tan sólidas. Habrá que hablar con, no sé si el gordo Pepe todavía existe o ya murió como todos esos de esa generación. Pero hay que decir también... Pero además por lo siguiente, porque el hecho de, no vea uno, la explicación de Mancuso es que como iban a extraditar a los otros, querían matar a Vicente Castaño porque no se quería entregar. Pues, ¿y qué tal si era? Supongamos que sí Restrepo había mandado a estas personas. ¿No será que las pudo haber mandado también era para detenerlo, para capturarlo? Yo sinceramente, más allá de yo no veo a una persona como este señor Restrepo mandando a matar a una persona. Es decir, es que no tiene sentido, no les importa, no se necesitaba. Claro, lo que pasa es que también están mencionando a Luis Carlos Restrepo primero, pues porque no está prófugo. Es como el muñeco perfecto para echarle una culpa, ¿no? Es darle a la diana. Pero hay otra cosa, Luzma, y es que hasta el día de hoy, yo creo que le puede preguntar incluso a Gustavo Bolívar, que escribió Los Tres Caínes, y es que alrededor de la Casa Castaño siempre hubo venganzas y siempre se dijo que HH, otro paramilitar, había apretado a Pepe Gordo, y que Pepe Gordo, que era el que sabía dónde estaba Carlos Castaño, dio la ubicación y lo habían apretado, era para matarlo. ¿Por qué? Por negocios del narco. Pero finalmente, es que a mí incluso me genera cierta indignación que estemos pendientes de las palabras de un tipo como Mancuso que tanto daño le hizo al país. Es que él es un asesino, fue el gran masacrador de este país y todavía sale con una camiseta de Lacoste. Es decir, ¿dónde están los bienes de Mancuso? ¿Qué tanto entregó? Y ahí hay una gravedad, Luz María, y es que él, como compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene que decir la verdad. Si se le comprueba que no, se va 20 años para la cárcel. En parte lo que decía Mancuso dice, no, es que a nosotros nos mandaron para Estados Unidos para que no contáramos la verdad, es un acomodado. Él había podido contar la verdad en Estados Unidos y lo mandaron justamente, entre otras cosas, porque no habían entregado, porque seguían delinquiendo y no habían entregado los bienes a las víctimas. Y se nota en la vida que lleva él, que tiene grandes abogados. ¿Quién paga esos grandes abogados de Salvatore Mancuso? ¿De dónde sacó esa plata? Era un tipo rico que decidió dedicarse al mundo del crimen para seguir manteniendo su riqueza. Es que realmente me parece insólito que en el país sigamos esperando y dependiendo de este tipo de personajes tan nefastos para lo que se pueda hablar de él. Bueno, ese capítulo oscuro de la historia del país también dio otra noticia esta semana, ¿no? Claro, fue el tema de Chiquita Brands, que también habló Mancuso, ¿no? Que finalmente condenaron a Chiquita Brands. Yo creo que la habían ya condenado, pero esa vez era como para un monto poquito, pero esta vez ahora es un monto tiene que grande. enfrentar una multa de $25 millones por haber financiado paramilitares en el Urabá. Entre 1994 y hasta que se acabaron. 2005, ellos fueron en 2004, ¿no? Supuestamente, dicen los jueces en Estados Unidos que Chiquita pagó $1,7 millones a los paramilitares, pagaba 3 centavos por cada caja de banano exportado. Y también, y eso no es menor, que Chiquita Brands trajo unos fusiles en uno de sus cargamentos, no sé si es de Centroamérica, y se los entregaron a los paramilitares en Urabá, lo que demuestra que no se trató solo de una extorsión para los jueces gringos, sino que si había un incentivo a los paramilitares. Ese es el gran debate de siempre con respecto a quienes financian. Si financian porque los extorsionan y los amenazan, o si financian porque quieren crear esos grupos armados para que los protejan. Hay una leve diferencia que puede ser importante, pero para efectos de la justicia
pues resulta que los condenaron de todas Claro, maneras. el tribunal en Estados Unidos asegura que eso se trató de un acuerdo Sí, que ellos hicieron exactamente. allí en Montecasinos, aquí mismo en el Poblado, donde... Que era la mansión de los Castaños. Claro, donde se acordó que ellos voluntariamente iban a hacer ese aporte. Ahora, a la JEP le queda una tarea muy importante y es que la JEP tiene que juzgar a los terceros que participaron del conflicto. Y mucho se ha dicho en investigaciones que se han hecho del comportamiento de algunas empresas en el Urabá, de su posible participación en acuerdos similares. Claro, porque ellos, hay que leerlo en el contexto, ¿no? Las FARC y el EPL tenían gran extorsión en el Urabá, y cuando aparecen las Convivir y aparecen las AUC, pues muchas empresas o algunas empresas vieron en eso una salvación. Vamos a quitarnos a estos guerrilleros de encima, y empieza digamos, un apoyo económico a estos grupos que hoy, digamos, se vuelve juicio y se vuelve condena en contra de Chiquita Brands. Y lo que vos decís, ahí se abrió un capítulo muy grande que la JEP seguramente va a desarrollar. Como nosotros también publicamos esta semana en El Colombiano, esta historia es bien interesante porque está probado en los propios récords y en los documentos del Departamento de Justicia de esta empresa, que ellos sí financiaron a los paramilitares. De hecho, hay reuniones probadas que aceptaron los directivos de entonces en el 97 con Carlos Castaño y las AUC, pero venían financiando también al ELN, a las FARC, al EPL, a una disidencia del EPL luego del 91 desde el 89, es decir, esta es una empresa que le entregó recursos a las guerrillas de izquierda cuando hubo en la región del Urabá más de 50 masacres perpetradas por las guerrillas de izquierda, y también a los paramilitares que obviamente exacerbaron la violencia luego del 97. Pues financió a los dos. Claro, imagínese, y también es la propia United Fruit Company que aparece en los libros de García Márquez, en los relatos de García Márquez de la masacre de las bananeras. Que pasaban los trenes Es el infinitos. Es decir, tiene una historia un poquito nefasta en este país, y finalmente la justicia llega y pues le tocó pagar un monto importante, y pues ahora ya no está en el país, hay que decirlo también, ya se fueron de Colombia. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Llega temporada de vacaciones, junio, julio, que disfruten mucho y que tengan un excelente fin de semana. Desde el periódico El Colombiano les hablamos Daniel Rivera, Olga Rendón, Santiago Ángel y Luz María Sierra.